grabar. Ya, listo. Atención a la lista, por favor. Evelyn. Presente. Buenos días, Evelyn. James Cárdenas. Presente. Buenos días. Lady Cumbe. Presente, económico. Buenos días. Buenos días. Yamilex Franco. Yamilex. ¿Dónde está? Norma Wamba. Presente. Buenos días. Michael Guñay. Michael. ¿Está? Stephanie. Stephanie Jiménez. Josué Jiménez. Presente. Buenos días. Betsabeth Maldonado. Presente. Buenos días. Dani Maurat. Presente, profe. Buenos días. Alba Méndez. Presente. Buenos días. Luis Mora. Gabriela Morán. Presente. Mora, ya listo. Gabriela, Presente. listo. Case, Presente. buenos días. Edgar. ¿Dónde está Edgar? Wilmer. ¿Dónde está? Stephanie. Presente, profe. Yamilet. Buenos días, profesor. Soy Franco. Presente. Buenos Lo días. que pasa es que no me valía el audio para activar. Tenía ese problema con la otra vez. Ya te pongo. Entonces tú eres la otra Yamilet. Tú eres Franco. Ya. Ronquillo. Yamilet Ronquillo. Presente. Ahí, así está. Diana Carolina. Diana. No está Diana. Noelia. Presente. Buenos días. Kelvin. Kelvin Villasis. Ahí está. Y bueno, están bien. Ya, ¿quién más? ¿Alguien que haya entrado el último? ¿Sí? ¿Alguien entra? ¿Nadie? Bueno, Yo, profe Jiménez López. Jiménez. Profe, Jiménez, ¿puede ponerme la asistencia a mí? Disculpe, buenos días. tú eres Padilla. Padilla. Ya, ¿quién más? Gracias. Nadie más, están todos. Bueno, ya voy a cerrar esto. Ya, vamos. Ya vamos a ver. Déjenme ver dónde está acá. Ya vimos la clase pasada lo que era la oferta agregada, del enfoque keynesiano y el enfoque clásico. Eso ya nosotros habíamos visto en la clase anterior. Hoy día vamos a empezar a estudiar lo que son las expectativas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué tanto recuerdan de lo que hemos visto. A ver, voy a compartir mejor el archivito. Acá. Aquí, este. Ya. Entonces ya nosotros vimos esto. Ya habíamos terminado de trabajar esta parte de lo que era la oferta. Vamos a recordar un poco antes de empezar con la materia del día de hoy. Hoy día vamos aprender lo que es las expectativas, y particularmente lo que son las expectativas racionales. Vamos a comprender un poquito de qué se trata este contexto de las expectativas, cuál es la importancia de las expectativas a la economía,
Ya hemos visto nosotros qué es una economía cerrada, qué es una economía abierta. Hemos visto también los efectos que pasan cuando tenemos un comportamiento con mercado abierto, qué pasa con la tasa de interés, los tipos de políticas económicas que existen, cómo afecta la tasa de interés nacional, la tasa de interés internacional. El- Hemos visto también qué pasa a través del tiempo, qué pasa en el corto plazo, en el largo plazo, en el mediano plazo. Entonces, vamos a recordar un poco estos conceptos y de ahí le vamos a agregar a todo este modelo lo que son las expectativas, ¿sí? Pero antes de empezar con las expectativas, hagamos un pequeño recuento. A ver, voy a registrarlos acá. Acá los voy a registrar. Ya. Desde aquí esto lo voy a considerar como actuación, ¿ya? Que les puede servir como alguna bonificación ante cualquier situación, ¿ya? A ver, de los que están presentes. A ver, Noelia, Ovidia. Buenos días, Noelia. Noelia. ¿Se encuentra Noelia? No está Noelia. Sí, Bueno, licenciado. ya. Buenos días, Noelia. Pensé que no estaba. Ya, a ver, Noelia. ¿Nos puedes mencionar en qué consistía este modelo que nos propone Keynes en su política? ¿Cuál es la base de la teoría keynesiana en la oferta? En la oferta agregada. ¿En qué consiste esto de la oferta keynesiana en la teoría económica? ¿Qué nos dice? Es que un modelo económico que nos muestra la relación que hay entre un nivel de ocupación o empleo, o también los ingresos de un lugar. ¿Ya? ¿Y en qué se caracteriza esta definición keynesiana? ¿Qué es lo que la distingue? ¿O qué es lo que la identifica? ¿Ya? A ver, vamos a ponerte ayuda a ver. Case Nowell. Dígame, profe. A ver, ayúdele a la compañera Noelia. ¿En qué consiste esta teoría keynesiana, el modelo keynesiano en la oferta? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo se lo identifica en la teoría keynesiana? O sea, que agregaba lo que era el gasto de los hogares, el gasto de las empresas y el gasto del gobierno. O sea, tenía algo que ver con el salario. ¿Ya? Ambas tienen que ver con el salario. O sea, en la oferta, recuerden que eh, los salarios es parte del modelo que se utiliza para determinar el equilibrio de la economía, ¿sí? Pero hay una diferencia importante que se determina entre la postura keynesiana y la postura clásica. ¿En qué consiste esa diferencia? ¿O cómo tú identificas? En que uno hacía referencia al salario real y el otro al salario nominal. Si no me equivoco, el salario real era el Keynes y el salario nominal era la economía clásica. ¿Ya? Ya, ambos toman, ya, está cerca Case, muy bien Case. Ahora vamos que le ayude, a ver, Alba. Alba, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Alba. A ver, de lo que dijo la compañera, ¿qué más nos puedes tú complementar a la respuesta? La pregunta que les estoy haciendo era, ¿cuál es la diferencia o cómo se distingue entre una oferta agregada clásica y una oferta agregada keynesiana? ¿Cuál es la diferencia? Porque la keynesiana sostiene que la pendiente es positiva ¿Ya? ¿Listo? y que esta relación se va a cumplir en el salario nominal que esté fijo. Iba a ser, iba a ser fijo el salario nominal. Sí, Correcto, los salarios reales se iban a ajustar automáticamente.
Sí, ¿Ya? debido a que esto sucede debido a que un nivel más alto del precio se traduce en un nivel más bajo del salario. Entonces, Correcto. esta postura es contraria, en cambio, a la clásica. Ay, es que, correcto, Alba, muy bien. Vamos a ver. Norma. Norma Wamba. Sí, Buenos días. Y buenos días, Norma. Complemente lo que dijo Alba con respecto a lo que dicen, en este caso, los economistas clásicos. ¿Qué indican los economistas clásicos? Recuerden que estamos hablando de lo que es la oferta agregada, ¿no? La clase anterior vimos lo que era la oferta agregada keynesiana y la oferta agregada clásica. ¿Ya? Ahora vamos a darle espacio para que reflexione un poquito. Lady Cumbe. Buenos días, Lady. Bueno, Lady Cumbe, ¿no está? Profe, no sé si soy yo, pero yo lo escucho bien sí bajito. estoy. Ahí me Sí escuchan. estoy. Ahí sí. Ya. Ya, entonces, a ver, Lady, complementenos la respuesta de lo que dijo la señorita Alba. Que ya Alba nos mencionó la postura que tienen o cómo se identifica la oferta agregada keynesiana. Ahora usted nos indíquenos cómo identifica una oferta agregada clásica. ¿Cómo identifico? ¿Qué dijo el resto? Una oferta agregada clásica. Acuérdense que este trabajito ustedes lo van a hacer. Ustedes tienen que identificar qué tipo de oferta hay. Si es una oferta clásica o una oferta keynesiana. Entonces, esta parte es importante para que ustedes puedan, en su trabajo, puedan identificar qué postura tienen, ¿no? Si es una postura clásica y si es una postura keynesiana. Y si es una postura clásica, ¿por qué es una postura clásica? Y si es una postura keynesiana, el por qué. Entonces, para eso debemos tener claro en qué consiste esta postura clásica. La, la clásica indica que menos el gobierno intervenga congelando el salario de un nivel en un nivel nominal. Los Ya, mercados laborales se ajustarán para mantener los salarios reales en su nivel de equilibrio de mercado. ya, ya, sí, está bien, está bien. Vamos a ver Profe, una consulta, ¿qué preguntó? Disculpe. la oferta. Estamos recordando lo que era lo que es la oferta agregada, haciendo las distinciones entre la clásica y la keynesiana. La oferta agregada clásica no es la que describe los montos de producción que realizan las empresas ante ciertos niveles de precio o sea, que se establecen. No, o sea, No, la oferta agregada clásica. esa es la definición de oferta. Es Ah, la definición de la oferta agregada clásica. Recuerdan que nosotros teníamos, cuando hablábamos de la oferta, hablábamos de 3 estados del tiempo, ¿no? ¿Cuáles eran esos tiempos? El corto plazo, el corto plazo era el determinado de manera inmediata, y ahí nosotros teníamos que en el corto plazo los precios no se iban a ver afectados, indistintamente del número de las cantidades que se vayan a generar. Eso dentro de la oferta. Hablando en su definición básica de lo que es la oferta agregada. Le tenemos en el mediano plazo, que en cambio ocurre que hoy va a tener de forma ya la típica función que conocemos de dependiente positiva en el mediano plazo, donde a medida que aumentan las cantidades demandadas, van a aumentar las cantidades, perdón, a medida que aumentan las cantidades producidas, van a aumentar los niveles de precios.
Eso era en el mediano plazo. Y en el largo plazo teníamos que no importaba el nivel de precios, el nivel de producción siempre iba a estar determinado en el máximo que pueden llegar a producir, que puede llegar a producir la industria. Entonces, bajo esos conceptos, nosotros empezamos a recordar lo que era la oferta agregada. Y de ahí identificamos estas dos posturas, ¿no? Que era la, la keynesiana y la clásica, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, otra pregunta de las que hemos estado analizando. Ahora, la presidenta de curso. ¿Se encuentra la presidenta de curso? Señorita Maite, creo que es. Jiménez. Stephanie Jiménez. ¿No está? Bueno, vamos con el señor Stephanie. A ver, Edgar. Padilla. Mande, profe. A ver, Edgar, buenos días. Edgar Padilla, a ver, usted, qué nos puede mencionar, Edgar, respecto a los criterios que se analizan cuando estamos evaluando la oferta agregada? ¿Cuáles eran los criterios que nosotros determinábamos? Edgar. No lo entiendo, profe. De criterios no le entendí la pregunta bien. Cuando nosotros estudiamos la oferta agregada, indicamos que la oferta agregada está en función de algunos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros que se consideran? Los niveles de precio y la cantidad ofertada. Ya, el nivel de precio y la cantidad eso es lo que te va a determinar el tamaño de la forma funcional. Pero ¿cuáles eran los criterios que tú utilizabas para determinar el nivel de la oferta agregada? Los ingresos. Ingresos, ya, ese está determinado por W. ¿Qué otro factor también nosotros utilizábamos? Los gastos. Lo del consumo. Gasto, consumo, ya. Bueno, ahí vamos a considerártela. Ahí arañando, ajá, contestado algo. Tú eres Padilla, ¿no? Y hablamos con la señorita Maldonado. Betsabeth. Buenos días, Betsabeth. Ya para que se le quite la pereza, que todavía está con pereza. A ver, Betsabeth. ¿Cuál es? Ya el compañero mencionó uno de los criterios que se analizan cuando estamos trabajando con la oferta agregada, el cual era los niveles de salarios, ¿no? Que está determinado por la letra W. ¿Qué otros factores se consideraban? Además de El los PIB. niveles. El PIB. Ajá. ¿El PIB por qué el No, PIB? que el equilibrio. ¿Ya? Ajá. Ya, no, el equilibrio te sirve para, o sea, es a lo que tú pretendes llegar entre la oferta agregada y la demanda agregada, ¿no? Pero también se lo encuentra ahí, ¿o no? ¿Ya? Sí, tú lo puedes calcular, correcto, pero la pregunta que te estoy haciendo es, ¿cuáles son los factores que se consideran? Sabíamos que cuando hablamos de demanda agregada, ¿te acuerdas que la demanda agregada era una forma funcional que dependía prácticamente del Producto Interno Bruto? ¿No? ¿Se acuerdan esto? Y mencionábamos que esto era una expresión de lo que está el consumo. O sea, lo podemos expresar así. Que, la demanda agregada es igual a una forma, así mejor. La demanda agregada está en función del consumo
de la inversión del el resultado de las exportaciones netas y del gasto público como variables directas. Pero también lo podíamos expresar como una función que iba a estar, ahí va a poner todo mayúscula, demanda en función del consumo, que también está expresada de acuerdo a la tasa de interés. La tasa de interés, tenemos a la inversión, que está expresada con respecto a la tasa de interés, los niveles de exportaciones netos, que también está afectada por la tasa de interés, pero Profe, eso no internacional. va. Ya te voy a... Y está expresada el gasto, que este es como un elemento independiente, ¿sí? Esto inclusive lo podemos reordenar y expresar también el tema de los impuestos, ¿no? Pero básicamente esta era la forma funcional. Ahora, para el caso de la oferta agregada, ¿cuál era la condición que nosotros evaluábamos en la oferta agregada? Betsabeth. Ya por ahí dijeron que eran los niveles de salarios, que son los niveles de salarios, es decir, W. ¿Qué otro factor más se considera dentro de la oferta agregada? Betsabeth. Nada, Profe, dígame. el capital que es K y trabajo, y teniendo en cuenta el nivel de tecnología que esté, Tenemos que es capital y tenemos y tecnología, tecnología, esté. ¿no? Entonces tenemos esos tres factores que son los que se involucran, ¿no? Entonces cuando ustedes vayan a determinar la oferta agregada, saben saben que el resultado nace de esta ecuación. ¿Y a qué era igual? Ahora vamos recordando. James Cárdenas. James Dígame. Cárdenas. Buenos días, James. Oye, James Cárdenas, ¿qué nos puede, cómo era la forma funcional cuando nosotros nos dirigíamos a la LM? ¿Cuál era la ecuación que lo identificaba? En la curva LM. James. Los bienes activos. ¿Vale? ¿Cuál era la ecuación de la función LM? ¿Ya? ¿Tan flojo? Representa la curva de dinero, profe. Ajá. No, una cosa es la ecuación de la curva de dinero. La ecuación se deriva de la ecuación de la curva de dinero. Acuérdense que la curva de dinero es volumen de dinero por velocidad igual precio PQ. Esta es la ecuación de la velocidad del dinero. De ahí sale esta condición. Porque son, acuérdense que aquí lo voy a dibujar. No soy muy bueno dibujando. Déjenme ver si inicio, porque ya no se corta. Insertar formas. Por aquí creo que hay formas. Ya, acuérdense que es algo así. Ustedes tienen por un lado que la curva LM nace de la interacción de dos variables.
¿Sí? Acuérdense que ustedes tenían que ir a un nivel de punto ustedes tienen como quiero insertar un puntito. Ya, ustedes Renta interés. tienen este punto. Estos son los precios y las cantidades. Luego, si hay un... Y acá teníamos que era la función de entre... Esta era la tasa de interés. ¿Y acá cuál era? Era I. Ah, creo que no se pone. Acá es. Y tenemos la tasa de Y interés. abajo la Y de Y aquí producción. tenemos los niveles productivos, ¿no es cierto? Tenemos aquí los niveles de producción. Entonces, para estos niveles de producción, te lo voy a poner aquí. Acá íbamos a tener que para un nivel de producción, precio, y nivel de cantidades Q, íbamos a tener que la tasa de interés se iba a ubicar en un punto inicial. Entonces voy a copiar este puntito. Entonces, si teníamos que los precios aumentábamos, o sea, si teníamos que la estructura de precios aumentaba, esto iba a generar que se cree el precio caía. ¿Dónde estamos acá? Si teníamos que aumentábamos los precios acá, por este nivel de producción, íbamos a tener que la tasa de interés se iba a incrementar. Si se venía solamente en las cantidades, la tasa de interés iba a aumentar y eso nos iba a dar una relación positiva. Y teníamos que esta era la curva LM. ¿Sí? Esa era la definición de la curva LM. Ahora, ya, Villasís, ya te puse ya. Ya, entonces, eso habíamos nosotros visto cuando estudiábamos la curva LM. Ahora, ¿cuál era la forma funcional de la curva LM? ¿Cuál es la forma funcional de la curva LM? A ver Villasís. ¿Cuál es la forma funcional de la curva LM? Si no te retiro la asistencia por llegar y te pongo atrás. No, profe, sí estaba haciendo que no tenía internet. ¿Ande? Yo sí estaba haciendo que no tenía internet. Ya, pero dime ¿cuál es la ecuación de equilibrio, la condición de equilibrio de la curva LM? La ecuación de equilibrio. Eh, ¿Cuál es la ecuación o La ecuación cómo? o la condición de equilibrio de la curva LM. Eso ustedes ya lo tienen que manejar bien. Si no, ¿cómo van a hacer el trabajo? ¿Cuál es la condición de equilibrio de la curva LM? Yamilex. Yamile Ronquillo, a ver, ¿qué nos puede decir usted? Yamile Ronquillo.
como que voy a tener que nomás tomarle una lección oral. No, estas definiciones básicas ustedes las tienen que manejar con mucha Dígame, soltura. profe, es que no le he escuchado. ¿Ya? A ver, Yamilex, ¿cuál es la condición de equilibrio de la curva LM? ¿Cuál era la condición de equilibrio de la curva LM? Yamilex. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Yamilex o Yamilet? Ya. A ver, usted, señorita Ronquillo. Ya que se confunden con los nombres. ¿Cuál es la condición de equilibrio que se debe de seguir para poder tener la curva LM? ¿Cuál es la condición de equilibrio que se debe obtener para determinar la curva LM? El tipo de interés y el nivel de renta. No. El tipo de interés y el nivel de renta. Ya, correcto. Pero ¿cuál es este equilibrio? De la demanda de dinero. El de la demanda de dinero, ¿no? Acuérdense que aquí tenemos, a ver, voy acá en el ejemplo que les estaba poniendo. Acuérdense ustedes que nosotros aquí analizamos la tasa de interés. Cuando digamos la curva ILM, analizamos la tasa de interés con lo que ocurre con la cantidad de dinero. Y esta cantidad de dinero, ¿cuál dinero era? ¿El dinero real o el dinero nominal? Ya, andan flojos, es el dinero real. Y cuando nosotros hablamos del dinero real, ¿qué tenemos que considerar? La masa de dinero con respecto al nivel de precios. M sobre P. Entonces, si nosotros tenemos que inicialmente la masa de dinero está en este punto, punto 1, la tasa de interés va a ser I1. Le voy a poner I1. Pero si de repente hay un incremento en la masa monetaria, es decir, pasamos de 1 pasamos de este punto si pasamos de este punto, mejor lo voy a poner acá. Si pasamos de este punto y ocurre algún escenario que eleve la masa monetaria, es decir, aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, como hay más dinero, más cantidad de dinero, lo que nosotros vamos a tener es que, a ver, aquí tenemos, acá está. Tenemos, esta es la